Saludos, estimados estudiantes. Bienvenidos al maravilloso y dinámico mundo de los diseños experimentales. En esta oportunidad abordaremos el contenido, análisis de componentes principales. Iniciemos. El objetivo, aplicar el análisis de componentes principales, ACP, para la transformación de un conjunto de variables originales en un nuevo grupo de variables componentes principales incorrelacionadas entre sí, con el propósito de reducir su dimensionalidad. ¿Qué es el análisis de componentes principales? Es una técnica de ordenación que tiene por objetivo describir y resumir un conjunto amplio de variables con una pérdida mínima de información. Para ello, la técnica transforma las variables cuantitativas originales que están correlacionadas entre sí en unas pocas variables independientes ortogonales, a las cuales denominamos componentes principales. La primera componente principal reúne la mayor porcentaje de la variación existente de los datos originales. La segunda componente reúne todo aquel porcentaje de variación que no pudo ser explicada por la componente principal 1. Y así de esta manera se sigue el procedimiento para las demás componentes. Habrá tantas variables originales como componentes principales. Pero aquí se trata de simplificar la información. Por lo general, la mayoría de las ocasiones, con dos componentes principales basta interpretar el mayor porcentaje de la variación de los datos, como se puede visualizar acá. Por ejemplo, en la figura se visualiza que se tiene un conjunto de datos con sus variables cuantitativas correlacionadas en una matriz de datos, la cual resulta difícil de realizar un análisis descriptivo para cada variable. Para facilitar el análisis se aplicará un ACP, donde se reduce la información generalmente a dos componentes principales, como podemos visualizar acá, ya que reúne la mayor parte de la variación existente de las variables originales dentro de la matriz de datos, con una pérdida mínima de información relevante. Requisitos para poder aplicar un ACP. Las variables tienen que ser cuantitativas. El número de casos debe ser mayor que el número de variables cuantitativas originales. Esto se visualiza en la matriz de datos. Las filas representan los casos, desde el caso 1 hasta el caso 6. Y las columnas representan mis variables, variable 1, 2 y 3. ¿Por qué utilizar el ACP? Para la reducción de dimensión. Permite reducir la dimensión de la matriz de datos con el propósito de evitar información redundante y describir las relaciones que existen entre las variables originales con respecto a los casos. Por ende, facilita la interpretación exploratoria de los datos y así proponer análisis estadístico más apropiados. La selección de la matriz dependerá de las variables. Esto se realiza con el propósito de construir las componentes principales. Existen dos tipos de matrices, la de correlación y la de varianza. La matriz de correlación se utiliza cuando las variables tienen unidades de medida diferentes. La matriz de varianza se utiliza cuando las variables tienen unidades de medida homogéneas. En este ejemplo se tomó del artículo científico de Villarroel, Álvarez y Maldonado, que consistió en la evaluación de 5 formulaciones de mermelada de mora y su efecto en las variables sensoriales, sabor, color, olor y textura. Nos preguntamos, ¿qué formulación de mermelada de mora presenta el mejor perfil sensorial? Al final de la investigación se llegó a los siguientes resultados. Se observa que la matriz de datos, las columnas representan las variables sensoriales, aroma, color, sabor y textura.
Y las filas representan los casos, que son las formulaciones. Tengo la formulación M1 hasta la formulación M5. Se nota que el número de columnas es menor que el número de filas, por lo que se cumple con los requisitos previos. ¿Cuántas componentes principales seleccionar? Se seleccionan dos, la componente principal 1 y la componente principal 2, debido a que la variación total explicada acumulada de las dos componentes es de el 91.02% de la variación total existente en la matriz de datos. Está siendo explicada por la componente principal 1 y la componente principal 2, con una pérdida mínima de información. Por ende, se procede al análisis de la información. También existe otra forma para determinar el número de componentes principales para analizar la información, como el diagrama de codo. Vemos la matriz de correlación entre variables originales y componentes. En ella notamos que en la componente principal 1, los mayores valores en valor absoluto son 0.67 y 0.62, que corresponde a la textura y color. Por ende, la componente principal 1 se encuentra caracterizada por la textura y color. En la componente principal 2 son el aroma y sabor. Observamos el biblog del análisis de componentes principales. Los vectores representan las variables sensoriales, textura, color, aroma y sabor, y los puntos representan las formulaciones. Se nota que la formulación de mermelada de mora Don Serafín se encuentra muy cercana a la componente principal 2. Entonces, dicha formulación está caracterizada por tener un buen aroma y sabor. La formulación M4 se caracteriza por tener una buena textura y color, pero un sabor relativamente malo. Esto último depende o se determina mediante el efecto espejo. Las formulaciones M5 y M1 tienen características similares debido a que los puntos están relativamente juntos. Es por ello que se caracterizan por tener una mala textura, mal color, mal sabor y aroma. Esto se da cuando los puntos están en un lugar del plano relativamente opuesto a los vectores de los perfiles sensoriales. La respuesta a la pregunta es: la mermelada de Don Serafín es la que posee mejor perfil sensorial. Con ello ya respondimos la pregunta que nos hicimos previamente. Gracias por su atención prestada. Espero que haya interesado este tema. Nos vemos en la próxima oportunidad.